Antropología filosófica. Arnold Gehlen. Introducción. El matrimonio entre naturaleza y espíritu. Gehlen. Bien, el niño que se esconde tras el delantal de la madre tiene miedo, pero tiene también el mínimo y el óptimo de seguridad que la situación permite. Señor Adorno, usted verá aquí seguramente otra vez el problema de la mayoría de edad. ¿Pero cree usted realmente que se puede cargar a todos los hombres con la problemática de fondo, con el dispendio de reflexión, con los errores vitales de profundas consecuencias que hemos cometido queriendo escabullirnos y liberarnos? Me gustaría mucho saberlo. Adorno. Sobre esto, solo puedo contestarle sencillamente sí. Tengo una idea de la felicidad objetiva y de la desesperación objetiva, y yo diría que mientras se descargue a los hombres y no se les dé responsabilidad y autodeterminación totales, su bienestar y su felicidad en este mundo serán pura apariencia, y una apariencia que algún día estallará, y cuando estalle tendrá consecuencias desastrosas. Gehlen. Y cuando hemos llegado exactamente al punto en el que usted dice sí y yo digo no, o al revés, en el que yo diría que todo lo que hasta el presente sabemos y podemos predicar del hombre indica que su punto de vista, aunque generoso, magnífico incluso, es un punto de vista antropológicamente utópico. Arnold Gehlen cree que las instituciones son diques que protegen al hombre de la barbarie, como el matrimonio protege a los cónyuges del fatos anímico, objetivando las relaciones, enajenándolas para que lo biológico, lo económico y la progenie dominen sobre las personas. Para él, las instituciones son las formas supremas del orden y del destino, que nos amparan y nos consumen sobreviviéndonos largamente. A ellas se entregan los hombres perspicaces con la libertad del que comprende que en ellas se alcanza una subjetividad más elevada, con la única libertad posible, la del sometimiento consciente a un otro. Apple se pregunta, si no existen instituciones como la filosofía en cuanto idea directriz de la meta-institución del lenguaje, como la democracia parlamentaria, que encarnen la subjetividad crítica moderna liberada de las instituciones. Gehlen contesta que no se puede ser Esculapio y Sócrates a la vez, que no se pueden fundar dialécticamente las instituciones al modo de Platón. Sin embargo, el mismo Gehlen sigue haciendo filosofía, una filosofía superior que se ocupa del matrimonio entre naturaleza y espíritu, novalis. Como si un nuevo Sócrates presocrático reclamara dialécticamente a Esculapio. A la pregunta cínica entre los críticos de la Ilustración sobre la servidumbre voluntaria, a la pregunta de si la mayoría de los hombres no son como niños que necesitan esconderse tras el delantal de las instituciones establecidas, se opondría hoy otra que Gehlen no puede hacerse. Han llegado a ser nuestras macroinstituciones tan sutiles que buscan y producen los hombres menores de edad que necesitan proteger para justificarse, los encuentran y los mantienen en lo que son, mera repetición de su miserable existencia, haciéndoles creer que son libres, libres en cuanto no sometidos a ellas. El matrimonio entre naturaleza y espíritu ha dado paso a un contrato entre una macrocultura natural y una naturaleza cultural donde lo torturado por esa institución de conveniencia apenas ha comenzado a estallar. Gehlen ha comprendido bien la fuerza cuasi natural de la cultura, pero su amor por las culturas arcaicas orgánicas le impide asumir lo que vagamente intuye, que detrás del subjetivismo moderno que tanto odia hay bastante más sujeción que en las culturas arcaicas, o que las viejas instituciones que han perdido ya su aura necesitan de nuevo vestidos
para proseguir su tarea. Gehlen no ha explicado el divorcio al que ha sido impulsado el viejo matrimonio entre naturaleza y cultura, bajo la apariencia de una confianza en las ciencias, en la sociología, en la biología, en una filosofía empírica. Gehlen desconfía hasta tal punto de ellas que acaba cayendo en una metafísica de lo irracional, claramente premoderna, sin que pueda ampararse en el arte moderno o en recursos de la moderna filosofía que podrían ofrecer un adecuado contrapunto secularizado que no obligase a escarbar hacia un fondo bien problemático. Un ser activo. El pensador que ha buscado siempre algo digno de ser servido defiende la dignidad de todo lo consolidado e independizado en la historia humana, de lo que otorga al hombre un carácter de obligatoriedad. Se entrega a la indignidad de la vieja servidumbre, acaso con el consuelo de creerse entre los que deciden, precisamente quien dice que no se puede ser Sócrates y Esculapio. La única razón que enarbola Gehlen para justificar el sometimiento está en lo que llama la peligrosidad constitucional del hombre, en una monstruosa naturaleza carente de instintos, en la desmesura de un excedente impulsivo, incapaz de ser satisfecho, y que le arroja una vez y otra vez a situaciones arriesgadas donde se procura medios para vivir. La idea gehliana del hombre como ser activo se opone tanto al cartesianismo como a la imagen clásica del hombre como animal racional. La conciencia es entendida como fase de la acción, al modo del pragmatismo americano, pero de un pragmatismo que Gehlen confronta con el idealismo alemán. Lo que hace posible la reflexión, incluso la más pura, es el sistema de actividades bien conformadas y establecidas que libera energía hacia afuera. Es una infraestructura sensomotriz la que permite que se haga la luz donde aquella lo necesita, especialmente cuando frente a otros animales no aparece como cerrada, como programada por medio de instintos, patrones sensoriales o figuras cinéticas. La conciencia o la razón surgen del proceso vital frenado, allí donde la percepción encuentra estímulos que exigen una dirección con vistas a lo lejano, o donde la irritación vital, producida por necesidades o indigencias, por obstáculos y resistencias al proceso vital, obliga a buscar satisfacción o requiere protección. La conciencia no alcanza a iluminar lo que la sostiene, salvo en la medida en que eso la necesita. Gehlen recupera la idea nietzscheana de una conciencia como superficie, de una actividad especializada vuelta hacia afuera que sólo responde a las exigencias del proceso vital. Todos los procesos vitales interiores, o que no quedan frenados, son inconscientes, están lejos del foco luminoso de la conciencia. Siguiendo a Nietzsche, afirma Gehlen que la gran razón del cuerpo tiene como instrumento suyo a la pequeña razón que se llama espíritu. Sin embargo, Gehlen no considera, como el Nietzsche que sigue a Diderot o a Rousseau, que el hombre, en cuanto animal que medita, sea por ello un ser depravado, que pudiera prescindir de la conciencia en un proceso vital no reprimido. La conciencia está al servicio de la perfección del proceso orgánico, incluso en sus formas más elaboradas, por ello es ineliminable. Gehlen admite que determinados desarrollos de la cultura humana se han desconectado de su raíz, de la efectividad de la vida que puja por ser más vida. El aristocratismo de Gehlen frente al de Nietzsche y otros conservadores se da la mano en la metafísica de una voluntad a más vida.
pero se separa con respecto a la valoración de las ciencias o de las artes, de las técnicas. Donde el esteticismo de Nietzsche trata de elevarse por encima de las ciencias en un gesto culturalista impotente de apelación biologista a la potencia, Gehlen busca la seguridad de una existencia que, riéndose de todo conocimiento, usa como medio artes y ciencias. Retengamos una idea antropológica clave de Gehlen. Solo se ilumina lo que es valioso para la complejidad, graduación y mejora de una estructuración y desarrollo funcionales en la oscuridad. Solo se hace consciente lo que el proceso vital necesita iluminar. Lenguaje, imaginación, recuerdo, son instrumentos de algo que no puede iluminarse, de un acontecer orgánico cuya finalidad y legalidad se escapa a cualquier conocimiento y que solo podemos barruntar. El conocimiento vinculado estrechamente a la objetivación lingüística es verdadero cuando se muestra fértil, cuando es productivo para la acción, cuando nos arranca del presente para apuntar al futuro. La mera descripción de los hechos o la simple coherencia de lo dicho es estéril en cuanto se limita a reproducir lo que ya conocemos. La falsedad de muchas de esas verdades es opuesta por Gehlen a la verdad de lo irracional, que es la certeza experiencial irracional. Este concepto ocupa un lugar privilegiado en la filosofía de Gehlen como punto de fuga donde confluyen sus investigaciones antropológicas y sociológicas, también como punto ciego al que remite su amorosa entrega al arcaico etos de unas instituciones impermeables a la crítica. Verdad de lo irracional. Para Gehlen, mientras los racionalistas pasan por alto la mirada al mundo real, los empiristas encadenan el pensamiento a los hechos sin admitir que pueda referirse a sí mismo. El pragmatismo ha superado esos extremos, aunque el de Dewey cree que podrían planificarse y reconstruirse las instituciones sociales de un modo experimental. Incluso ahí el pensamiento, el lenguaje, producen la ilusión de bastarse a sí mismos, de ser autárquicos, aunque bajo la forma de un pensamiento operativo. El hombre moderno vive en una segunda naturaleza, al servicio de sus necesidades vitales, que es fruto del sistema industrial. Un hijo de la ciencia. La experiencia es más rica y dilatada de lo que puede traducirse a un comportamiento controlado o previsible. La parte de esa experiencia irracional tiene su verdad en la certeza y opera con una forma propia, la tradición, el instinto, la costumbre, la convicción. Gehlen dice a coro con Nietzsche, Pareto y Carl Schmitt que lo ilógico es necesario para el hombre, que una cultura elevada exige que muchas cosas se dejen sin explicar. Vivimos con numerosas certezas sobre lo que es y sobre lo que debe ser que no son cuestionadas, que resisten las crisis, que no deben ser cuestionadas. El prejuicio, como lo que se convierte en certeza sin haber sido antes un problema, es tan efectivo como el experimento controlado y se requiere obligatoriamente porque nuestra necesidad de actuar es siempre mayor que nuestra posibilidad de conocer. Gehlen acepta que las acciones ilógicas pueden ser sustituidas en gran parte por métodos racionales, pero afirma que no pueden desaparecer totalmente. Es precisamente el proceso de adquisición de experiencia el que lo impide, en cuanto que partimos de nuestras necesidades y de lo que ha sido satisfecho para tratar con circunstancias cambiantes. Se forma una base de reacción desde la que asumimos los cambios en la realidad,
actuamos en la dirección que corresponde a lo que somos, a ese núcleo caracteriológico que es un accidente absoluto, algo irracional. En el individuo, la experiencia es un proceso de formación del carácter. En lo social, la opinión pública se forma por mediación, contagio e imitación, por sugestiones y sentimientos. El proceso del crecimiento de la certeza es plenamente irracional y como tal inexplicable. Gehlen remite a un fondo considerado positivamente donde el pensamiento es sacrificado. Más allá de lo instrumental. Gehlen cree que el pensamiento moderno, específicamente europeo, ha transformado las condiciones de vida de la humanidad, pero al precio de un proceso de renuncia enorme. Renuncia a satisfacer intereses religiosos en el conocimiento científico, renuncia a nuestros deseos de influencia mágica en los hechos, renuncia a las asociaciones metafóricas basadas en la apariencia, renuncia a lo que nos entregan los sentidos. Esas renuncias a lo establecido durante siglos son inhumanas y peligrosas, porque la naturaleza humana sigue viviendo de impulsos y convicciones irracionales, de una experiencia amplia que filtró la ciencia. La ciencia, la técnica y la industria no pueden, en cuanto a superestructura autónoma, convertirse en un sistema de dirección o de orientación en el mundo que otorgue una auténtica fuerza motivadora. La unilateralidad del etos científico tiene un escaso poder para formar instituciones. Gehlen recuerda los primeros pasos de una reacción emocional contra la ciencia hace más de 200 años, una reacción que quedó aislada, pero que muestra un fenómeno fundamental. Es el riesgo de la descarga, el peligro constitucional del hombre. Un ser cuyos impulsos, movimientos y sensaciones no están cerrados a la presión de lo inmediato, un ser cuyas carencias constitutivas, por comparación con otros animales, debe suplirlas mediante su propia actividad y en condiciones inventadas, donde la vivencia y lo objetivo se compenetran, puede mantener el contacto con el mundo. Pero como solo lo puede hacer indirectamente, planificando y probando, en lugar de moverse directamente con instintos, patrones de movimiento o configuraciones perceptivas que en otros animales aseguran la efectividad de su conducta, puede perder la referencia a lo actual. El peligro que espanta a Gehlen está en la enorme plasticidad pulsional humana, en cómo las acciones pueden convertirse ellas mismas en necesidades, refinándose hasta un punto en el que ya no reencuentren más el mundo y prosigan en sí mismas. En lo que nos salva yace la posibilidad de la destrucción. Gehlen conjura ese peligro criticando el romanticismo que huye de lo actual, el rousseauismo que pretende volver a la naturaleza. Gehlen lanza su famosa consigna: volvamos a la cultura. En un sentido preciso, abandonemos el caos de una cultura demasiado diferenciada y enriquecida, donde predomina un arte neurótico, una religión sentimental, una legislación flexible, una frivolidad generalizada. Regresemos a la disciplina, a la protección de unos moldes institucionales rígidos que ponen freno a las debilidades de la naturaleza humana. En realidad, ese grito exige regresar a la naturaleza de la cultura, y así es tan rousseauiano como el que rechaza. Un hombre como ser cultural por naturaleza, retratado en la antropología filosófica de Gehlen, da paso a una cultura cuasi natural que sostiene a ese ser,
como defiende en su filosofía de las instituciones. Esta es la contradicción decisiva del pensamiento de Gehlen, lo que le otorga toda su dinámica y su rigor, lo que sólo resuelve al precio de introducir subrepticiamente una hipóstasis de determinadas formas de vida social, las propias de las sociedades orgánicas. Esa naturalización de ciertas instituciones de la cultura humana no es ajena a la culturización de pulsiones, percepciones y movimientos de la naturaleza humana. El ser cultural, por naturaleza, es también un ser natural por la cultura. El lugar donde Gehlen se enfrenta con Adorno rechazando una dinámica institucional que otorgue responsabilidad a los hombres y defendiendo unas instituciones básicas ante la plasticidad pulsional, es complementario del enfrentamiento con Freud al rechazar la idea de pulsiones básicas para defender instituciones fundamentales. En ningún momento Gehlen se pregunta si el peligro constitucional no pudiera depender del institucional. Donde yace el peligro habita también la posibilidad de salvación. Gehlen no deja de pasar rozando ese espacio. El correctivo para esos peligros, el constitucional y el institucional, está solo en el contacto social abierto que la constitución social tiene que proporcionar e incluso forzar. La amplia llanura de los hechos patentes y ordenados de una comunidad es donde confluyen todas las acciones y tienen que encontrar el mundo. Gehlen lo cierra in misericorde cuando entiende ese contacto social no como discusión entre iguales y protección de los que sufren, al modo de Adorno, sino como subordinación y conducción, como aristocratismo, al modo de Nietzsche y del conservadurismo moderno de Juncker y Smith. Gehlen no supo descubrir las ventajas para la subordinación y la conducción de formas democráticas que ocultan los privilegios individuales bajo la máscara de la igualdad formal, donde él veía un caos que debía ser conducido a las viejas disciplinas. Hoy otros encuentran un orden complejo que disciplina mejor las pulsiones humanas y que resuelve con eficiencia los viejos conflictos que hundieron las sociedades que amaba Gehlen. Es la sombra de una vieja metafísica. Además de algo irracional individual, lo que impide a Gehlen ver lo que Luhmann entiende perfectamente. Pero no es imposible que el curso de la historia acabe por recuperar el viejo sometimiento que probó en nuestro siglo el nacionalsocialismo con el que coquetearon Gehlen y otros pensadores del ser, para tratar de controlar los estallidos sociales de un mundo donde crece el hambre y la insolidaridad, y a los que pronto no podrá hacer frente una dominación maquillada de funcionalismo sistémico. Institucionalismo. Gehlen es consciente del salto teórico que se produce entre un discurso que trabaja con una abstracción, la de un ser activo individual, incapaz de abordar adecuadamente hechos sociales comunitarios, y otro discurso que aborda fenómenos colectivos del mundo histórico social. Es el salto entre antropología filosófica y filosofía social. Gehlen se hace una importante autocrítica al negar que se pueda establecer una relación directa entre instituciones y constitución biológica, que se pueda apelar a una fantasía creadora de dioses que lleva al hombre por encima de los peligros de su inestabilidad e impotencia. El biologismo, por amplio que se entienda, pone entre paréntesis el mundo social, como han hecho Schelling, Betz
Scheller-Bergson. Frente a ello, Gehlen quiere partir de los fenómenos colectivos estudiados por las ciencias sociales, tomando como modelo a Max Weber y apoyándose en el concepto de institución de M. Hauriu. Arranca de la sociología, pero va más allá, en la dirección de lo teleológico. Gehlen quiere repetir el camino de Hegel sin convicciones cristianas. Trata de partir de las figuras sociohistóricas y destilar convicciones definitivas. Ya no le basta con intentar penetrar en el concepto de hombre y en su constitución biológica en sentido amplio. El antropologismo deja paso a un institucionalismo radical. Para Gehlen, uno de los resultados de la Ilustración ha sido que el lenguaje, el derecho, la religión, la moral, el arte, aparezcan como hechos sociales que surgen históricamente de la actuación en común de los hombres. Desde Montesquieu se fue haciendo patente la multiplicidad de configuraciones religiosas, jurídicas y sociológicas como representaciones que pueden investigarse. La conciencia preilustrada que vive de la palabra de Dios y considera otras creencias como meras supersticiones o locuras, da paso a una conciencia histórica que relativiza sus propias creencias. Llevada a su extremo, esa conciencia histórica historiza sus propias convicciones, desvinculándolas de la experiencia natural y social, y convirtiéndolas en meras ideas o representaciones entre otras posibles. Las instituciones más heterogéneas, incluso las de pueblos exóticos, se vuelven verdades posibles. Surge el problema del relativismo. Si nada es verdad, ¿no está todo permitido? Tras Hegel, Dilthey ha intentado superar el relativismo percibiendo el punto de partida de cada cosmovisión como si la mera comprensión otorgara fuerza y seguridad. Para Hegel, Dilthey no ha comprendido la diferencia entre voluntad imaginada y voluntad real. La enorme capacidad del hombre moderno para comprender las cosmovisiones de otros pueblos o del pasado ha permitido el análisis científico y objetivo de diversos sistemas culturales, pero al mismo tiempo, en cuanto se alcanza esa soberanía de espíritu que convierte la propia alma en sujeto de ficción, genera una enorme debilidad para la motivación. Gehlen rechaza la superación del relativismo que se representa las instituciones como surgidas de un obrar finalístico racional, al modo de Malinowski, convirtiendo la cultura en un gigantesco instrumento que resuelve los problemas concretos que salen al encuentro en el medio ambiente cuando se tratan de satisfacer las indigencias. Malinowski necesita suponer un esquema de instintos que son satisfechos por un proceder consciente de sus fines. Necesita presuponer lo que precisamente trata de explicar. Otra solución al relativismo es la interpretación psicológica e histórica, al estilo de Bergson y Scheller. Reduce las instituciones a su contenido representativo y destaca el aspecto vivificante y estimulante que otorgan a la vida subjetiva del hombre. Pero así no es posible alcanzar a comprender las instituciones objetivas y sus categorías. Gehlen busca una respuesta ontológica al relativismo. El anti-ilustrado se enfrenta a la ilustración y a lo que llama subjetivismo, pero necesita una noche de indiferencia que no le permite distinguir diferentes caminos en la ilustración. Protofantasía. Gehlen encuentra dos tipos fundamentales e irreductibles entre sí de conciencia: la conciencia instrumental
opera con las categorías de medio, fin, necesidad, se adopta a las categorías de la materia, se aprovecha de la naturaleza. Mostrando un dinamismo tan enorme en nuestra cultura que permite comprobar el modo preciso en que nuestro intelecto se adecúa a las leyes de la naturaleza. Su opuesto no es la conciencia histórico-psicológica. Esta es para Gehlen un apéndice de aquella, una extensión de la conciencia instrumental aplicada a la comprensión histórica, también un mecanismo de compensación producido por el desenfreno sin límites del comportamiento instrumental, una mutación consecuente de la vida interior causada por la ruina de las instituciones y la desintegración social. Como apéndice de la técnica, no puede sino comprender instrumentalmente las instituciones objetivas y sus categorías. El desarrollo de lo instrumental corre paralelo al impulso a poseer o consumir, pero no agota el dominio del espíritu humano. Maliciosamente, Gehlen menciona el caso de la cultura suñí de Nuevo México, fosilizada a causa del desarrollo obsesivo de los rituales, de una superespecialización que se convirtió en peligrosa al perder el contacto con el mundo humano. La lucha a comienzos de siglo entre ciencias de la naturaleza y del espíritu carece para Gehlen de importancia filosófica. Es más decisiva la repugnancia real entre la instancia instrumental del espíritu con su apéndice comprensivo y la conciencia ideativa, antes denominada metafísica. Tal repugnancia real no es una mera contradicción, sino un choque de tendencias dirigidas en sentido contrario y que desemboca en conflicto real, como ocurre en la vida pulsional humana, donde la psicología profunda encuentra pulsiones en litigio, como el conflicto entre deber e inclinación o entre determinación individual del sentimiento y determinación social de la obligación. En el espíritu humano hay dos instancias distintas. La conciencia actúa de modo concreto cuando funda instituciones centradas en una idea directriz. Gehlen toma el totemismo como ejemplo privilegiado para mostrar ese modo de actuar. El totemismo ha puesto en marcha cosas tan decisivas como la negación de la antropofagia, la exogamia, la aparición de mitos, el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales. Gehlen postula un modo de obrar que tiene la cualidad de hacerse exclusivo frenando otras posibilidades. La antropofagia debió ser lo más práctico en situaciones críticas, como el comerse todas las plantas y semillas sin reservar algunas para el año siguiente. Solo pudo superarse esa inmediata utilidad mediante un comportamiento indirecto, con un tabú que solo secundariamente se mostró. Más allá de lo psicológico o lo instrumental, efectivo y desarrollable instrumentalmente, mucho más efectivo que el comportamiento anterior. Aparece la categoría clave de Gehlen, la que desde su filosofía de las instituciones permite recuperar la estabilidad natural de los instintos, la categoría de convivencia objetiva secundaria, característica del obrar ideativo frente a la mera adecuación primaria o subjetiva del obrar instrumental o psicológico. El comportamiento ideativo se caracteriza por la corporización, la autoconciencia indirecta, la obligación venida desde fuera, el ascetismo, la creencia en otro yo creador. Tales categorías tienen que coincidir con categorías que conectan lo orgánico y lo humano, al modo en que las categorías instrumentales coinciden con lo inorgánico. El acierto
de la conciencia ideativa se siente como bendición o consagración, se percibe en la duración de las instituciones elementales, cuya tarea está en mantener su idea directriz contra las pulsiones. La conciencia instrumental es incapaz de fundar instituciones estables, porque para alcanzar una utilidad secundaria tienen que ir contra la utilidad inmediata. Las instituciones retienen las conformidades objetivas secundarias después de haber sido liberadas por el comportamiento ideativo. Tras la modestia de un pensamiento que debe reconocer la dificultad que tiene para atrapar directamente o en la mera representación las ideas directrices, que acepta que la investigación empírica es indispensable, Gehlen afirma que la meta de su filosofía es encontrar las instituciones fundamentales y sus ideas directrices. Porque en ellas, como producto de un comportamiento humano complejísimo, aparece aquella profundidad donde se encuentran naturaleza y espíritu. Esa profundidad remite a lo que está más allá de los límites de lo pensable, a la protofantasía. Potencia de la vida a más vida, obligación indeterminada que se bosqueja sin éxito en símbolos como los del superhombre nietzscheano o con la voluntad de poder, meras metáforas abstractas. Allí donde despuntan las fuerzas de la vida aparece una tendencia hacia la elevación, una intensidad de corriente. Esa es una de las fuentes del arte para Gehlen, la fuente que le permite mostrar plásticamente el bosquejo de la idealidad vital del proceso de perfección al que impulsa la protofantasía, y lo que hace posible una traslación hasta esa profundidad, también una de las fuentes de la religión. Pero ese arte al que remite Gehlen nada tiene que ver con el moderno, que ya no permite ninguna traslación a ese fondo. La relación entre arte clásico y protofantasía muestra lo que oculta Gehlen, la relación con una vieja protofantasía, la que permitía una sociedad jerarquizada con instituciones fuertes y autoritarias. El menosprecio de Gehlen hacia el arte moderno de este siglo prueba indirectamente su menosprecio a lo que éste abre con su transformación, a la idealidad que habita en la apariencia, su desprecio de la traslación a la enorme profundidad de la superficie muestra su no apertura al mundo moderno, apertura que desarrolla su antropología y que niega su filosofía de las instituciones. Nuevas ideas directrices. El patrimonio entre naturaleza y espíritu, convertido ya en un contrato forzoso entre una naturaleza aparentemente esquilmada, llena de cicatrices, y una cultura naturalizada, de complejidad selvática, debería abrirse a las novedades históricas, si no quiere que tras la aparente protección de la progenie de lo económico y lo biológico acaben por destruirse. La naturaleza pura tiene poco de idílico, por mucho que despierten ternura las heridas del proceso de dominación y sus excrementos. Solo una tecnología amistosa con lo natural podría conseguir que brote en la naturaleza una faz amiga. La sociedad moderna esconde, tras la apariencia caótica para el pensador clásico, tanto un orden férreo como ninguno anterior, que alcanza a los rincones del deseo y de las pulsiones, donde lo subjetivo se ha convertido en estereotipo objetivo, como potenciales de innovación que han tenido que renunciar a las formas clásicas y que aparecen con un aspecto enfermizo. El arte neurótico de nuestro presente, como lo califica Gehlen, no sólo debiera hacer pensar
en la neurosis de muchos investigadores científicos y tecnológicos, o en la melancolía poco intelectual de los poderosos, sino también en lo que imita la fealdad del mundo. Como en otras épocas ocurrió con la industria y la ciencia, con la tecnología y el arte, con ciertas formas sociales, no son hoy las artes autónomas que resisten las imposiciones del mercado de la cultura, de las ciencias y las tecnologías autónomas frente a exigencias políticas e industriales, el derecho abierto a la multiplicidad social y cultural, la filosofía moderna que desoye el canto de las sirenas, la subjetividad moderna rompedora de estereotipos. ¿No son todas ellas instituciones que tratan de desarrollar ideas directrices que se enfrentan con lo ya consagrado, con las viejas utilidades y nuevas utilidades que impiden la apertura al mundo de lo humano? ¿No tratan de consagrar una conformidad objetiva secundaria que frene los potenciales destructivos de la sociedad moderna, la nueva antropofagia y la moderna endogamia? La cultura moderna, que arranca de las condiciones de la ilustración y que moviliza ciertos potenciales de la subjetividad, podría verse como una institucionalización pocas veces exitosa, en la que se trata de mediar entre espíritu objetivo y subjetivo, entre naturaleza y cultura, entre universalidad e individualidad. Si solo se hace la luz en lo que el proceso vital necesita, ¿qué es lo que ilumina la cultura moderna con toda su diferenciación y multiplicidad ante el proceso social? En la protofantasía hegeliana, fondo de su abismo metafísico, solo habita el devorar y ser devorado, la brutalidad de la naturaleza vestida de cultura. Por eso es tan sencillo retraducir las viejas categorías metafísicas que usa, aparentemente oscuras, a la claridad de los principios de la selección darwiniana, pero aplicados a la cultura, como ha hecho Lorenz. La dignidad del hombre acaba por ser reducida a la de un mono que ha tenido éxito en la competencia natural gracias a la cultura. Termina por convertirse en la indignidad de quien no trata de extender ese éxito hasta donde la cultura conserva un rasgo de naturaleza, hasta donde olvida lo que la impulsó desde hace millones de años como negación de su opuesto, hasta las afinidades electivas Goethe que sostienen o cuestionan cualquier matrimonio, cualquier institución. Gehlen no ha conseguido pensar en la reconciliación entre naturaleza y cultura, más allá del dominio de la naturaleza. A. Aguilera. De la subjetividad podría verse como una institucionalización pocas veces exitosa, en la que se trata de mediar entre espíritu objetivo y subjetivo, entre naturaleza y cultura, entre universalidad e individualidad. Si solo se hace la luz en lo que el proceso vital necesita, ¿qué es lo que ilumina la cultura moderna con toda su diferenciación y multiplicidad ante el proceso social? En la protofantasía hegeliana, fondo de su abismo metafísico, solo habita el devorar y ser devorado, la brutalidad de la naturaleza vestida de cultura. Por eso es tan sencillo retraducir las viejas categorías metafísicas que usa, aparentemente oscuras, a la claridad de los principios de la selección darwiniana, pero aplicados a la cultura, como ha hecho Lorenz. La dignidad del hombre acaba por ser reducida a la de un mono que ha tenido éxito en la competencia natural gracias a la cultura. Termina por convertirse en la indignidad de quien no trata de extender ese éxito hasta donde la cultura conserva un rasgo de naturaleza, hasta donde olvida lo que la impulsó desde hace millones de años como negación de su opuesto, hasta las afinidades electivas Goethe
que sostienen o cuestionan cualquier matrimonio, cualquier institución. Gehlen no ha conseguido pensar en la reconciliación entre naturaleza y cultura, más allá del dominio de la naturaleza. A. Aguilera.